Hola a todos, muy bienvenidos a la clase número 32 de nuestro curso MAT 070, Introducción al Cálculo. En la clase de hoy hablaremos sobre razón de cambio y aplicaciones. Ya hemos hablado sobre la interpretación física de la derivada. La derivada de una función en el punto es la razón de cambio instantánea de la función respecto de su variable independiente. Aplicaremos esta idea para resolver algunos problemas de aplicación. En un problema de razones de cambio relacionadas, la idea es calcular la razón de cambio de una cantidad, es decir, la derivada, en términos de la razón de cambio de otra cantidad, la cual podría medirse con más facilidad. El procedimiento es determinar una ecuación que relacione las dos cantidades, es decir, que relacione las variables, y luego aplicar la regla de la cadena para derivar ambos miembros de la ecuación respecto del tiempo. Comencemos con el siguiente problema. Un aeroplano vuela a altura constante a 6 km por sobre una torre de control. Si la distancia entre la nave y la torre es de 10 km cuando ésta decrece a razón de 200 km por hora, encuentre la rapidez de la nave. La situación sería más o menos la siguiente. Aquí tenemos nuestro aeroplano volando a una altura constante de 6 km por sobre el nivel de la torre. Aquí marcaremos también el nivel al que consideraremos la torre. Aquí tenemos la altura constante de 6 kilómetros a la que vuela el avión. En general, en problemas de razón de cambio, es muy conveniente comenzar por dibujar la situación que describe el problema. Hacer un gráfico, un esquema o simplemente un dibujo que te ayude a comprender la situación. Ese sería el primer paso para resolver el problema. Un segundo paso consistiría en definir variables. El problema nos dice que hay un instante en que la distancia entre la nave y la torre es de 10 kilómetros. Esa distancia entre la nave y la torre está representada por este segmento rojo y necesitaremos un nombre para esa distancia. La llamaremos d de t, porque será una función del tiempo. En la medida que el tiempo pase, el avión irá acercándose horizontalmente a la posición de la torre. Y hay un instante, ¿verdad?, en que se encuentra a 10 kilómetros de la torre. La posición, entonces, del avión podríamos denotarla, digamos, por x de t. Por comodidad, yo he representado x de t aquí abajo, pero la trayectoria del avión es paralelo a este segmento. De hecho, podemos apreciar que los dos triángulos rectángulos que se forman aquí son exactamente iguales. Aquí tenemos un triángulo rectángulo y acá otro y son exactamente iguales. Yo trabajaré con este triángulo. Una vez definidas y declaradas las variables, es conveniente dar un nombre también al instante sobre el cual nos dan datos en el problema. En este caso nos dicen que hay un momento en que la distancia entre la nave y la torre es de 10 kilómetros. En ese instante esa distancia decrece a 200 kilómetros por hora. Entonces llamaremos t barra a ese instante. Declarémoslo. Sea t barra el instante en que la distancia entre el avión y la torre, es decir, d evaluada en t barra, es igual a 10 kilómetros. Y tal que en ese mismo instante, recuerda, esta distancia decrece a 200 kilómetros por hora. Esa razón es una razón de cambio instantánea, de modo que se refiere a la derivada de la función distancia. Es la tasa de cambio de la distancia respecto de su variable, que es el tiempo. Como esta derivada representa la tasa a la que decrece la distancia, esta derivada será menor que 0. D' será entonces menos 200. Nos dicen en el problema, ¿verdad?, que la distancia decrece a esta razón. Ok, entonces me faltó aquí una barra, ¿no? En ese instante la tasa de cambio de la distancia respecto del tiempo es de menos 200. ¿Qué se nos pide encontrar? Queremos encontrar la rapidez de la nave, es decir, la tasa de cambio de la posición de la nave respecto del tiempo, en ese mismo instante, por supuesto. Entonces,
queremos determinar o encontrar x' en t barra, que sería la tasa de cambio instantánea de la posición del avión respecto del tiempo. Ok, ya tenemos el nombre para nuestro instante en particular. También hemos traducido los datos del problema en términos de las variables que hemos definido y tenemos claro qué es lo que queremos encontrar. Solo nos falta relacionar estas variables. Debemos relacionar las variables x y d a través de alguna ecuación que nos permita obtener x' en t barra en términos de d' en t barra. Este tercer paso, que consiste en relacionar las variables que hemos definido, depende del contexto del problema. En este caso, como tenemos un triángulo rectángulo, podemos acudir al teorema de Pitágoras para relacionar las variables x y d. Notamos que en todo instante t, en todo instante de tiempo mayor o igual que 0, se tiene que la posición al cuadrado, x al cuadrado de t, más el cuadrado de 6, es decir, 36, es igual al cuadrado de d de t, b al cuadrado de t. Entonces ya tenemos una ecuación que relaciona las variables d y t. Para expresar x' en términos de d', que es lo que conocemos en un instante en particular, y también conocemos d, debemos derivar respecto del tiempo. Derivamos respecto de t en esta ecuación utilizando regla de la cadena. Observa que aquí tenemos una composición de funciones. Está la función x de t al cuadrado y está también la función d de t al cuadrado. Entonces, derivemos. Tenemos derivada de x al cuadrado. Esto será 2 veces x de t. Y la regla de la cadena nos dice que multipliquemos por la derivada de la función que está dentro del cuadrado, es decir, por x' de t. Más la derivada de 36, que es una constante, por lo tanto la derivada es 0. Y esto debe ser igual a la derivada de d de t al cuadrado. Entonces derivamos primero el cuadrado, esto será 2 veces d de t elevado a 1, por supuesto, y cadena por la derivada de d, d' de t. Aquí podemos de inmediato simplificar estos dos y obtenemos que x de t por x' de t es igual a d de t por d' de t. Bastaría entonces evaluar en el instante t barra, donde se nos pide determinar la rapidez de la nave. Veamos si tenemos todo lo suficiente. Si evaluamos en t barra, obtendremos x de t barra a esta distancia en un instante en particular, que no la conocemos. X' en t barra es lo que necesitamos calcular, d en t barra es conocido, es igual a 10, y d' en t barra también lo conocemos, es igual a menos 200. Entonces nos hace falta determinar, para seguir adelante, qué sería x en t barra, ¿cierto? Porque lo que vamos a hacer ahora es evaluar en ese instante en particular, en t barra. Y observa que lo que vamos a obtener es x evaluado en t barra, que desconocemos, por x' en t barra, que es lo que queremos obtener, igual a d de t barra, que lo conocemos, es igual a 10, por d' en t barra, que también lo conocemos, es igual a menos 200. Entonces, necesitamos determinar x en t barra, que lo podemos determinar también de nuestra figura utilizando nuevamente el teorema de Pitágoras en ese instante en particular. Porque en ese instante sabemos que la distancia es de 10 kilómetros, esta altura es siempre 6 kilómetros y entonces podemos obtener x en t barra. Entonces veamos qué pasa en ese instante en particular. En t barra, ¿cuál será la situación? Sigue siendo válido el teorema de Pitágoras, pero en ese instante en particular conocemos la distancia entre el avión y la torre. Por lo tanto, tendremos el cuadrado de x en t barra
más 36, que es el cuadrado de la altura a la que vuela el avión, igual a d al cuadrado. Pero en este instante d es igual a 10, por lo tanto su cuadrado es 100. De modo que x al cuadrado en t barra será igual a 100 menos 36, es decir, 64, y entonces el valor absoluto de x en t barra es igual a 8. En este instante debemos preguntarnos qué signo tiene x en t barra. X en t barra representa una distancia. Es la distancia horizontal, digamos, entre la torre y la posición del avión. Por lo tanto, x en t barra es positivo. Es una distancia. De modo que su valor absoluto es x en t barra. Y x en t barra entonces es igual a 8. Ahora que tenemos ese valor, podemos determinar x' en t barra. Sustituyamos. Ya habíamos evaluado en este instante t barra, donde ahora sabemos que x es igual a 8 por x' en t barra, que es lo que andamos buscando. Y esto debe ser igual a d en t barra, que también conocemos, es igual a 10, por d' en t barra, que es igual a menos 200. De modo que de aquí ya podemos despejar x' en t barra como 10 menos, vamos a decir, 10 por 200 dividido en 8. Vamos a tratar de factorizar y simplificar, ¿no? Menos 10 serían menos 2 por 5 y 200 serían 4 por 50. Lo que ando buscando en el numerador es un 8 que me permita simplificar esto. Entonces, x' en t barra es igual a menos 5 por 50, es decir, menos 250. Ahora debemos interpretar este valor. X' en t barra resultó ser menor que 0, lo cual es natural si pensamos que esta distancia, la posición del avión, va disminuyendo en el tiempo. Horizontalmente, así como la distancia entre el avión y la torre, esta posición, la medida de este segmento, que es la trayectoria del avión, también va disminuyendo. Por lo tanto, la función x de t va decreciendo y entonces su derivada es menor que 0. Ok, ¿qué representa esto? ¿Qué debemos responder a nuestro problema? Luego del tercer paso, ¿no es cierto?, que fue relacionar las variables, derivamos y encontramos la tasa de cambio que se nos pedía. El último paso será entonces responder. La pregunta es, ¿cuál es la rapidez de la nave? Bueno, según nuestros cálculos hemos podido determinar que el avión se acerca a la torre a razón de 250 kilómetros por hora. Revisemos un segundo problema. Una bola de nieve esférica se derrite a razón de 0,05 centímetros cúbicos por segundo. Encuentre la razón de cambio de la superficie de la misma cuando su radio es de 5 centímetros. Como la bola de nieve es esférica, la representaremos por una esfera. Siempre que sea posible, es conveniente hacer un dibujo o un gráfico que represente la situación descrita. Luego de eso, el primer paso será definir las variables que intervienen en nuestro problema. Volvamos a leer con atención nuestro enunciado. Se nos habla de esta bola de nieve esférica que se derrite a razón de 0,05 centímetros cúbicos por segundo. Lo que está cambiando a esta razón es el volumen de la esfera. Por lo tanto, necesitaremos una variable que represente el volumen. A su vez, el volumen de la esfera depende de su radio. Y el radio, por supuesto, va a depender del tiempo, puesto que esta esfera se está derritiendo, así que con el tiempo se va haciendo más pequeña. El radio, por lo tanto, va a ir disminuyendo. Entonces, vamos a necesitar, primero que todo, una variable que represente al radio de la esfera en cada instante de tiempo t. Así que llamaremos r de t al radio de nuestra esfera en el instante t, tiempo que se medirá en segundos,
y b de t será el volumen de la esfera también en cada instante de tiempo t. También necesitamos un nombre para un instante en particular. Nos dicen que la razón, lo que debemos determinar es la razón de cambio de la superficie de nuestra esfera cuando su radio es de 5 centímetros. Llamaremos t barra a ese instante. Un segundo paso consistiría en traducir los datos del problema, tanto los datos que nos entregan en el problema como lo que queremos determinar, en función de las variables que acabamos de definir. En este caso se nos dice que la bola de nieve se derrite a razón de 0,05 centímetros cúbicos por segundo. Esta tasa de cambio es la derivada de alguna de nuestras variables. En este caso del volumen. Es el volumen el que está cambiando a razón de 0,05 centímetros cúbicos por segundo. Entonces la derivada del volumen respecto del tiempo es igual a menos 0,05 centímetros cúbicos por segundo, o de manera equivalente menos 5 dividido en 100. Por lo general eso ayuda con las cuentas. ¿Por qué hemos considerado la derivada aquí menor que 0? Bueno, porque el volumen, ¿cierto?, que es lo que estamos derivando, va disminuyendo, es una función decreciente. Recuerda que la bola de nieve se está derritiendo. Cuando una función es decreciente, su derivada es menor que 0, de modo que la derivada del volumen respecto del tiempo efectivamente la consideramos negativa. Ok, ¿cuál sería un tercer paso? El tercer paso y el más importante es relacionar las variables. En este caso debemos relacionar el volumen y el radio. ¿Para qué? Para lograr determinar la tasa de cambio, es decir, la derivada de la superficie de la esfera. ¿Cómo relacionar las variables? Dependerá de cada problema. En este caso, nosotros sabemos que, en general, en una esfera, el volumen está dado por 4/3 de pi por r al cubo, y el área de la superficie de nuestra esfera está dado por 4pi por r al cuadrado. Como tenemos la tasa de cambio del volumen y tenemos nombres tanto para el volumen como para el radio, relacionaremos las variables en esa forma. El volumen en cada instante t está dado por 4/3 de pi por el radio al cubo, donde el radio también es una función del tiempo. Ahora tenemos una ecuación que relaciona nuestras variables, el volumen y el radio. Conocemos la tasa de cambio del volumen, es decir, la derivada del volumen, y queremos determinar la tasa de cambio de la superficie de nuestra esfera. La superficie de la esfera está dado por 4pi r al cuadrado. Veamos, derivemos nuestra ecuación, que ya hemos logrado obtener de la relación que nos entrega el volumen de la esfera respecto del tiempo. En el lado izquierdo de nuestra ecuación tendremos la derivada de la función de volumen, de b a dt. Y a la derecha tenemos esta constante, 4/3 de pi, por la derivada de r al cubo. Aquí debemos utilizar la regla de la cadena. Derivamos primero la función cúbica, cuya derivada será 3 veces r al cuadrado, y como r no es una variable independiente, sino que es una función del tiempo, debemos multiplicar por la derivada de r, por r'. Aquí, por supuesto, podemos simplificar este 3 y veamos qué nos queda. Ya sabemos que la tasa de cambio del volumen respecto del tiempo es igual a menos 5 dividido en 100. Entonces reescribamos esto. Esto es 5 dividido en 100 igual a 4pi por r al cuadrado de t y por r' de t. De aquí podemos obtener el radio o la tasa de cambio del radio de nuestra esfera respecto del tiempo en el instante en que el radio es igual a 5. ¿Por qué me interesa eso? Porque se nos pide determinar la tasa de cambio instantánea, es decir, la derivada de la función de superficie de la esfera cuando el radio es 5 y el área está dado por 4pi por r al cuadrado. Voy a necesitar, al derivar la función de área, la tasa de cambio del radio, pero la podemos obtener de aquí. Entonces, lo que haremos ahora es evaluar
T igual T barra, en el instante donde el radio es igual a 5. Entonces, ¿qué vamos a obtener? Veamos. Obtenemos menos 5 dividido 100 igual a 4pi por el radio en t barra al cuadrado. El radio en t barra es 5, por lo tanto al cuadrado será 25, y por la derivada del radio en este instante t barra. De aquí podemos despejar entonces r' en t barra como menos 5 dividido en 100 por 1 dividido en 4pi por 25. Podemos simplificar algunos términos de aquí. Y entonces obtenemos que r' en t barra es igual a menos 1 dividido en 4pi por 5 y por 100. No voy a multiplicar estos términos, los vamos a dejar aquí expresados, porque de hecho vamos a necesitar r' para obtener la derivada de la función de área de nuestra esfera. Y podría ser útil tener los términos factorizados. Veamos. Por otra parte, ¿verdad? El área de la superficie de nuestra esfera, que por supuesto depende también del tiempo, está dada por 4pi por r al cuadrado. Entonces esto es 4pi por r al cuadrado, donde r, el radio, es también una función del tiempo. Lo que nosotros queremos determinar es la derivada del área respecto del tiempo. Así que derivemos respecto del tiempo a ambos lados de la ecuación. Obtendremos a la izquierda a' de t igual a la constante 4pi por la derivada de r al cuadrado de t. Nuevamente debemos aplicar aquí la regla de la cadena. Derivamos primero la función cuadrática, tendremos 2 veces r de t y regla de la cadena por r' de t. Ahora debemos evaluar en el instante t barra, donde el radio es igual a 5. Tendremos a' de t barra igual a 4pi por 2, es decir, 8pi por r en t barra y por r' en t barra. Esto es 8pi por r en t barra, que es igual a 5, y por el radio, la derivada del radio evaluada en t barra, que ya hemos determinado que es 1 dividido en 4pi menos 1 dividido en 4pi y por 5 y por 100. Claro que valía la pena dejar factorizados los términos porque ahora podemos simplificar más rápidamente. Aquí puedo volver a simplificar este 2 y tendremos 50. Es decir, a' en t barra, en el instante en que el radio es 5 centímetros, es igual a menos pi dividido en 50. Y entonces lo que podemos decir para responder a nuestro problema es que la razón de cambio de la superficie de la esfera es, cuando el radio es 5 centímetros, es de menos pi partido en 50. Es decir, que el área de la superficie de nuestra esfera está disminuyendo a razón de pi partido en 50 centímetros cuadrados por segundo. La derivada es negativa, puesto que el área de la superficie va disminuyendo. Esta función de área es decreciente. Revisemos un último problema. Se filtra agua a través de un orificio en el vértice de un reservorio cónico. Aquí conviene de inmediato dibujar un reservorio cónico, un estanque cónico. ¿Qué más nos dicen? Que el agua se filtra a una razón de 6 metros cúbicos por minuto. ¿Qué es lo que está cambiando a razón de 6 metros cúbicos por minuto? Es el volumen de agua. Entonces aquí nos están dando la tasa de cambio del volumen respecto del tiempo, es decir, la derivada del volumen. Ok, si la altura del reservorio es de 20 metros, la altura del estanque es de
20 metros y su radio es de 15 metros, el radio del estanque es de 15 metros, encuentre la razón a la que el nivel del agua disminuye cuando la profundidad es de 12 metros. Necesitaremos aquí una variable que denote la profundidad del agua. A esa variable la llamaremos h, que es la altura de este cono lleno, del cono que contiene agua. Ese cono tiene radio r. R es entonces el radio de la superficie de agua, ¿cierto? Que corresponde a la base de este cono que está lleno de agua. Entonces, ¿cuáles son nuestras variables? Hemos llamado h de t a la función que nos da la profundidad del agua, r de t al radio de la superficie del agua y b de t es el volumen del agua. También vamos a denotar por t barra un instante en particular que será el que se nos describe en el problema. Nos dicen que hay un instante en que el nivel del agua tiene profundidad de 12 metros, es decir, tal que h de t barra es igual a 12. Las medidas de longitud son todas en metros y el tiempo lo medimos en minutos. Ahora, ¿qué datos tenemos? Sabemos que el volumen de agua cambia a razón de 6 metros cúbicos por minuto. Es decir, que el volumen de agua tiene derivada respecto del tiempo igual a menos 6. Queremos determinar la tasa de cambio de la profundidad del agua, es decir, la derivada de h. De modo que debemos relacionar B, el volumen de agua, con h. Para eso utilizamos el volumen del cono. La función de volumen, que dependerá por supuesto del tiempo, es igual a 1/3 de pi por r al cuadrado, donde r depende del tiempo, y por h, que también depende del tiempo. Tanto h de t como r de t son funciones del tiempo. Ok, si deriváramos en esta ecuación, podríamos obtener b', que es conocido, y también h', que es lo que queremos determinar. Pero aparecería también aquí el radio y la derivada del radio. Por lo tanto, hace falta, antes de continuar, relacionar r y h. Para eso haremos lo siguiente. Vamos a considerar el eje de nuestro cono, del cono grande, que sabemos que mide 20 metros. Y también vamos a identificar aquí el eje del cono pequeño. Si te fijas, obtenemos aquí dos triángulos rectángulos que además son semejantes. Este triángulo y ese triángulo. Para apreciarlo mejor, vamos a extraer ese triángulo de la figura. Aquí tenemos el triángulo fuera de la figura. Observa que el triángulo más pequeño, que está dentro, corresponde a la parte que está llena de agua. Este es el cono de agua. Ese triángulo tiene un cateto igual a h y otro cateto que corresponde al radio de la superficie del agua, que es r. El triángulo mayor tiene altura conocida, tiene altura igual a 20 metros. Y el otro cateto también es conocido, corresponde al radio del cono mayor. Por lo tanto, ese cateto mide 15 metros. Y estos triángulos son semejantes porque comparten tres ángulos. Entonces podemos acudir a la semejanza de triángulos para relacionar h y r. Podemos decir que 15 es a 20 como r es a h. Esto por la semejanza de triángulos. ¿Qué nos interesa a nosotros? Nuestra función de volumen, recuérdala, es pi tercios por r al cuadrado y por h. Nosotros conocemos la derivada del volumen y queremos determinar la derivada de h. Por lo tanto, es necesario expresar r en función de h y h a su vez es función del tiempo, de t.
Por lo tanto, de esta relación que obtuvimos de la semejanza de triángulos, vamos a despejar R en función de H. R sería entonces 15 dividido en 20 por H. Simplificando, obtenemos que R es igual, vamos a simplificar por 5, así que nos quedará aquí, 3 cuartos de H, ¿no? Entonces ya tenemos una manera de expresar R en función de H. R es 3 cuartos de H. De modo que si volvemos a la función que nos entrega el volumen, podemos decir que B de t, la función que entrega el volumen del cono de agua en función del tiempo, es igual a pi tercios por R al cuadrado, donde R hemos visto es 3 cuartos de H, entonces 3 cuartos de H de t al cuadrado y por H. Esto sería pi tercios por 9 dividido en 16 por H al cuadrado y por H, es decir, H al cubo de t. Por lo tanto, ya tenemos una función para el volumen. Aquí podemos simplificar un 3 y tenemos 3pi dividido en 16 por H al cubo de t. Tenemos entonces la función que nos da el volumen del cono de agua en cada instante de tiempo. ¿Qué queremos determinar? Queremos determinar H'. Por lo tanto, ahora que tenemos esta ecuación que relaciona ambas variables, solamente tenemos que derivar. Veamos. Ya tenemos la relación, ahora vamos a derivar respecto del tiempo. ¿Qué obtendremos? Al lado izquierdo, b' de t o dB de t. A la derecha tenemos esta derivada, la constante 3pi dividido en 16 sale de la derivada y multiplica a la derivada de h al cubo, es decir, 3h al cuadrado de t, y como h no es independiente, es función del tiempo, la regla de la cadena nos dice que multipliquemos por h' de t. Ok, ya tenemos una ecuación que relaciona la derivada de b y la derivada de h. Ok, veamos qué se nos pide. Nosotros queremos determinar h', pero no en cualquier instante. Queremos h' en el momento en que la profundidad del agua es de 12 metros. A ese instante lo hemos llamado t barra. Debemos evaluar en t barra. ¿Qué obtendremos en ese caso? B', que es constante, es igual a 6, no solo en t barra, sino que en cualquier instante. Igual a 3pi dividido en 16 por 3, es decir, 9pi dividido en 16 por h al cuadrado evaluada en t barra y por h' en t barra, que es de hecho lo que estamos buscando. Sustituyamos entonces los valores conocidos. B' sabemos que es constante. La derivada del volumen es igual a menos 6. ¿Por qué menos 6? Bueno, porque el volumen está disminuyendo dado que el tanque se está drenando. Así que dB de t, no solo en t barra, sino que en todo momento es igual a menos 6. Tenemos entonces menos 6 igual a 9pi dividido en 16 por el cuadrado de h en t barra, que es el momento en que la profundidad del agua es de 12 metros. Entonces acá tendremos 12 al cuadrado por h' en t barra. Ya podemos entonces despejar h' en t barra. Tendremos, veamos, menos 6 por 16 dividido en 9pi por 12 al cuadrado, que a propósito escribiré como 12 por 12 para que sea más fácil simplificar. Eso será h' en t barra. Simplifiquemos, digo, todo lo que podamos. Este 6 lo puedo simplificar con este 12, aquí obtengo un 2, que a su vez se puede simplificar con este 16, aquí nos queda un 8,
puedo volver a simplificar por 4, me quedará un 2 y aquí un 3. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Reescribamos, h' en t barra será menos 2 quedó en el numerador, dividido en 9pi por 3, es decir, 27pi. Eso es h' en t barra, en ese instante en particular en que la profundidad del agua es de 12 metros. ¿Qué nos está diciendo este valor para la derivada de h en t barra respecto de nuestro problema? Nos dice que la razón a la que está disminuyendo el volumen de agua, observa que la derivada para la función h de t que nos da la profundidad es menor que 0. Eso indica que la profundidad del agua va disminuyendo. H de t es una función decreciente y lo hace a razón de 2 partido en 27pi metros por minuto. Ok, con este problema damos por finalizada la clase de hoy. Espero que te sean de ayuda tanto los ejemplos como este pequeño esquema que hemos ido fabricando a través de los problemas. Recuerda partir en los problemas de razón de cambio, dibujando la situación, haciendo un esquema o un gráfico, luego define tus variables, traduce los datos del problema en términos de las variables que has definido. Luego debes relacionar las variables. Cómo relacionarlas depende, por supuesto, de cada problema. Aquí, por ejemplo, hemos usado el volumen del cono, pero en otros problemas hemos acudido, por ejemplo, al teorema de Pitágoras. Eso depende del contexto del problema. Una vez que tienes relacionadas las variables, deriva respecto del tiempo. Siempre tendrás que usar aquí regla de la cadena. Luego evalúa en el instante en particular en que se te pide calcular la variación de alguna de las variables y finalmente interpreta tu resultado dentro del contexto del problema. Ok, esta ha sido la última clase de este semestre. Ha sido un agrado poder grabar estas clases y espero que les hayan sido útiles en su estudio. Mucho éxito en lo que queda de semestre y en el semestre venidero. Un abrazo a todos. Chao, chao.